Ya, hermano. Podría orar. Oremos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Amén. nuestro Padre Celestial, humildemente, Señor, ante ti nos presentamos en esta hora. Y le pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que, Señor, las palabras de la Escritura que vayamos, Señor, vaya a ser presentada por la hermana María. Padre, sean palabras las cuales nos llenen, Señor, nos motiven a obedecerte, a serte fiel, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que ellos puedan tomarse el tiempo para unírsenos y que Amén. puedan, Señor, también escuchar el mensaje que tú tienes en esta hora para nosotros. Amén. Todo esto lo pedimos, Padre Celestial, pidiéndote que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, en el nombre sagrado y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver si terminamos ese tema que teníamos pendiente. Estoy ahí traduciendo ya el video 24 del anciano Jeff, pero apenas llevo Amén. 25 minutos solamente. Y bueno, yo quería ver si terminamos el tema que hemos estado tratando de Efesios. Y vamos a buscarlo allá, Efesios. Efesios 6. Y vamos aquí, pero me faltan unos versos de aquí. Así que voy a ponerlo acá, Efesios 6. Porque quería terminar con unas referencias que llevan allí. Amén. Esto es. Vamos a ver si alcanzamos a ver estos dos versos. Efesios 6:13. Vamos a leer Efesios 6:13. ¿Podría hermano o hermana leerlos? Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Por tanto, tomar la armadura de Dios. Vamos a ver aquí a buscar qué referencias tiene acá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué referencia está. Efesios 6:13. En Efesios 6:13 no tiene exactamente ningún comentario la hermana Ellen White, pero podríamos ir allí a Efesios 6:11 y vamos a ver que Efesios 6:11 dice, porque sí nos lleva unas referencias de ese versículo a Efesios 6:11 que nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Y los comentarios de la hermana White dicen, la armadura completa es esencial. Dios desea que cada uno tenga toda la armadura puesta, listos para la gran revista. Amén. Es como cuando alguien está en el ejército y le pasan revistas y está bien su uniforme, ¿no? O en el colegio también podría ser.
Pero aquí cuando nos pasan las revistas y tenemos la armadura puesta, pues esa armadura es abstracta, ¿no es cierto? Es si tenemos Exacto. los pies listos para llevar el evangelio de paz, si tenemos los lomos ceñidos con la verdad y la justicia, si tenemos la fe en hacer como dice esta palabra de Dios para apagar todas las flechas encendidas del maligno, si tenemos el yelmo de la salvación. Y bueno, pues esa es. Entonces, aquí podemos leer unos comentarios de Ellen White también respecto a esa parte de Efesios 6:11 que dice: en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No podemos dar Cabida. la menor cabida. Y quiero meditar un poquito allí, hermanos, en que no debemos dar la menor cabida. Quiero que pensemos cómo podríamos darle cabida a Satanás y a sus ángeles. Hermana Dargelis, ¿cómo podríamos darle algo de cabida a Satanás y a sus ángeles? Ya va un momento, hermano. Bueno, pero usted también puede opinar, hermano Carlos. Claro, mi hermana. Bueno, efectivamente, cualquier acción que nos aleje, que nos haga descuidarnos eh, diaria, el trajín de la vida, eh, incluso cualquier, creo que, incumplimiento de un deber que sabemos el Señor nos ha mostrado claramente, creo que es una forma en la cual pues Satanás puede lograr eso. Me refiero es cuando no seguimos el consejo del Señor en los diferentes aspectos de la vida, desde el vestir, el comer, en cuanto a la verdad que debe ser, debe estar en nuestros labios, en nuestros corazones. La música, ¿no es cierto? Sí, claro, la música. Hoy estuve en la iglesia, pues buscando a quién con quién compartir la verdad esta mañana aquí, porque aquí ya estamos en la tarde. Ok, Vieron ok. un tema, hablaron sobre el tema de Ezequías. Ezequiel, sí. Ezequías es el rey que empezó a gobernar de 25 años, pero que hizo una reforma en Israel, que derribó todos los ídolos y abrió el templo y volvió a restituir el culto, que porque el templo estaba cerrado desde acá, Exacto. y que cuando hizo todo eso tuvo conflictos con el rey de Asiria, que vino y lo atacó. No sé si usted sabe a qué historia me estoy refiriendo. Sí, sí, vagamente sí, sí recuerdo. Sí, cuando él derribó todo y después vino el rey de Asiria y le dijo que en qué Dios confiaban ellos, que Ezequías los estaba engañando, que el rey de Asiria era más poderoso que todos los reyes y blasfemó al Dios del cielo. Y Amén, Ezequías, sí. pues a Ezequías le mandó una carta a Ezequías y Ezequías subió a la casa de Dios y abrió la carta y oró. Y bueno, Dios
Dios, Jesús mismo, el ángel de Jehová mismo, atacó a ese ejército de Asiria. Estuvo, esa historia a mí siempre me ha parecido bonita, como Amén. buscar de Dios de todo corazón para que el Señor nos ayude y hacer reformas en nuestra vida. Pero cuando ponen la música, entonces yo no sé cuál reforma, si ponen esos signos nuevos como baladas, como cosas así, y ahí le están abriendo puertas. Como dice acá, no deben dar la menor. Parece que se me había ido la señal aquí a mí. Ah, sí. No, ni me dimos cuenta, mi hermano. ¿No se dieron cuenta? No, Pero yo les estaba diciendo que ponen esos signos con músicas como balada, como cosas así, y con eso le están dando cabida a Satanás. Entonces, como el pastor que dio la prédica estaba animando, que debíamos ser Ajá. como Ezequías, hacer reformas, pero ahí están, por ejemplo, tienen el ídolo de la música mezclada. Y ahí le están dando Claro. cabida a Satanás. Entonces, con eso también es una forma de darle cabida a Satanás. Dice, pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Así que si no vamos a estar constantemente en guardia, cerrándole todas las puertas a los principados, a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores de este mundo, a las malicias espirituales en los aires, pues vamos a ser vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Entonces Dios cumple sus propósitos por medio de ¿quién, hermano? De instrumentos humanos. Pero son instrumentos humanos que no le han dado la menor cabida a Satanás, que le han cerrado todas las puertas, que se han consagrado a Dios. Y esa cita que acabo de leer está en manuscritos 95 de 1903. Bien, entonces vamos a leer otra que dice, la coraza de justicia. La coraza, aquí la tengo. ¿Usted tiene la Biblia con comentarios, hermano? Sí, mi hermano. Qué bueno, la coraza de justicia. Dice, debemos ponernos cada parte de la armadura. Entonces, ¿cuáles son las partes de la armadura? Debemos ponernos la verdad. Y para estar en la verdad, toca orar fervientemente. Y la verdad es el evangelio eterno. Amén. Y el evangelio eterno, desde su primer eslabón, que es Génesis 3:15, que Satanás le herirá el calcañar, pero que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, todo eso es puras profecías. Y esas profecías nos dicen, siempre nos tienen en la luz, siempre nos dice en qué tiempo estamos, en qué tiempo vamos, qué se está cumpliendo ahorita, qué podemos esperar que se cumpla mañana o que está próximo a llegar. Y tenemos un mensaje de verdad presente de los acontecimientos que están sucediendo justo en el momento en que estamos viviendo. Amén. Ese es el evangelio eterno, porque eso así fue que Jesús empezó la profecía, como lo dice el deseado de toda la gente 9, la nota predominante de la predicación de Cristo, tal como él la daba, el evangelio que él predicaba se basaba en la profecía.
El tiempo que él declaraba cumplido eran las 70 semanas o 490 años que estaban determinados para el pueblo de Daniel y que están en Daniel 9 del 24 al 27. Entonces, ¿cómo empezó Jesús? Su mensaje de verdad presente cuando faltaban solamente 7 años para que se terminaran esos 490 años. Eran acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento. Exacto. Hoy tenemos acontecimientos que están profetizados allí en la profecía, que están cumpliendo en este momento, y ahí se debe basar nuestra predicación, porque son ya los últimos eslabones que están completando toda la cadena que viene desde Génesis 3:15 hasta el último eslabón. Y esa es la predicación del Evangelio de Cristo, tal como él la daba. Ese es el Evangelio eterno, que tenían el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la verdad Amén. presente. Cuando la Amén. creemos y la vivimos en nuestra vida y nos la aplicamos a nosotros mismos, entonces usted está en la verdad presente. Esa Amén. verdad de esos acontecimientos presentes en la época milerita, desde 1718 para acá, cuando empezó Miller a investigar, hasta 1844, eran su verdad presente, eran las cosas que estaban ocurriendo en esos momentos. Ahora nosotros Amén. tenemos otra verdad presente, pero ese es el evangelio eterno. Esa es la continuación del trato de Dios con los hombres desde Génesis 3:15 hasta acá. Esas son las cosas reveladas. Vivir ese mensaje, bienaventurados los que viven este mensaje, bienaventurados los que creen y lo obedecen y lo enseñan. Amén. Porque ¿cómo es que dice ahí? Voy a leerlo allá. Esto está en Apocalipsis 1, quiero leerlo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 que dice. El 3 será. Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es casi lo mismo que Jesús dijo. Exacto. El tiempo se ha cumplido, el tiempo está cerca. El tiempo de gracia ya se les acababa a ellos. Arrepentidos y creed en ¿qué? En el evangelio. El evangelio es esto, la profecía. Este es el evangelio. Esta es la verdad. Y con esa es que tenemos que estar ceñidos los lomos. Pero en estos tiempos, como dice Primera de Juan 6:18, hay muchos anticristos, hay muchos vientos de doctrina para engañar si fuere posible a los elegidos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Investigar esta verdad y ceñirnos los lomos es en esta verdad. Esta es la última, dice, no hay otro mensaje de amonestación. ¿Cómo es que dice? Vamos a verlo acá. Creo que eso está acá en Apocalipsis, en los comentarios de Apocalipsis 18. En los comentarios, vayan 18. A los comentarios de Apocalipsis 18. Lo que quiero yo mostrarles con estos es que esta es la verdad. Y sé que tenemos muchas presiones. Yo misma las tengo. Ahora yo misma me estaba haciendo una determinación. No quiero pensar en lo triste. Quiero permanecer en esta palabra, orar y estar contenta. Ya no quiero mostrar mi cara que vengo con mi tribulación, sino que ya quiero pensar como si ya Dios hubiera contestado y yo esté tranquila, que Dios disponga de todo. Porque ya no puedo más. Pero allá en los comentarios de la hermana Uruguay de Apocalipsis 18:1, hay un título, 18. Hay un subtítulo allí que dice 3 mensajes que deben combinarse. ¿Lo leen ahí, hermana Fulvia? Usted también puede leerlo. 3 mensajes que deben combinarse. ¿Lo encontraron?
Si lo encontraron, digan. Ya lo amén. conseguí. Amén, amén. Y en esos 3 mensajes que deben combinarse, ¿cuáles son esos 3 mensajes? Antes de leerlo lo voy a decir. El mensaje del primer ángel, ¿era profecía o no era profecía? De 1798 para acá era profecía. El mensaje del segundo ángel era profecía, las 2300 tardes y mañanas era profecía. Y el mensaje del cuarto ángel, que es los mandamientos, guardar el sábado, acuérdense del día de reposo. Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero esos 3 mensajes no recibieron poder. Se fueron predicando, pero ¿cuándo recibieron poder? ¿Cuándo recibió poder el mensaje del tercer ángel? El 11 de septiembre del 2001. 9/11 del 2001, el 9/11 del 2001, cuando baja el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 3, baja ese ángel y le da poder al mensaje del tercer ángel. Y de ahí en adelante dice que se deben combinar esos 3 mensajes y dice, deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. La triple luz del mensaje del primero, del segundo y del tercero. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Esa es la verdad presente, no hay otra. Que si no hay espíritu, que si son los sábados, que si es que tienes que hablar y decir todos los nombres en hebreo y tanta cantidad de vientos de doctrina, no es ese. Dice que desde el 9/11 del 2001 deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en el Apocalipsis, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se cita Apocalipsis 18 del 2 al 5. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. Es la última y triple amonestación. Entonces, cuando nos dicen, no, mire, es que la verdad es que tienes que aceptar que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Es que mire que es que la verdad es esto, es que mire que es que la verdad es aquello. No, aquí nos dice el Espíritu Santo que la última y triple amonestación es la combinación de los 3 mensajes desde el 2001, cuando el ángel de Apocalipsis 18 le da poder al mensaje del tercer ángel y ahí se combinan esos 3 mensajes y es la última y triple amonestación. Es la última triple amonestación del evangelio eterno. Y tiene que ver con las profecías y tiene que ver con el mensaje presente. Y con esas es la verdad con que tienen que estar ceñidos nuestros lomos. No hay otra. No se involucren con otro viento de doctrina, por favor, porque la hermana White dijo que al final del mundo iba a entrar a la iglesia una especie de pentecostalismo. Y esa especie de pentecostalismo está entrando. Primero que han engañado a mucha gente, la han confundido diciéndole que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Pero ahora que ya no tenemos que orarle al Padre, sino que orarle solo a Jesús. No tenemos por qué meter al Padre ahí. Ustedes mismos vieron ese video, que por eso yo me salí del grupo de líneas proféticas. Entonces, cuando ya ni le oran al Padre, ni creen en el Espíritu Santo, pues váyase usted para la iglesia pentecostal, que allá son los Jesuses solos. ¿Sí o no? Claro. Entonces, hermano, y nos estamos desviando del mensaje de la verdad presente. Nos estamos dejando desviar por vientos de doctrina muchos, y estarán ellos, entonces, ¿tendrán la armadura? No, porque no están anclados en la verdad, no tienen ceñidas los lomos con la verdad y la justicia, porque la verdad y la justicia es el último y triple de mensaje de amonestación que debe ser dado al mundo, que es la combinación de los 3 mensajes, primero, segundo y tercero. Amén. ¿Es claro? ¿Qué opinan? ¿Quieren hacer algún comentario sobre lo que acabo yo de decir? O si ven que yo estoy en un error, pues me lo pueden decir también. No, mi hermana, me gustaría, estoy buscando ahorita una cita que está en Maranata, que precisamente dice eso que usted está diciendo.
como para reforzarlo, estoy ubicándola. Entonces, hermanos, opuestos a todos esos vientos de doctrina debemos estar. Porque si nos dejamos meter en nuestro trabajo, si dejamos que se mezclen, pues ya no vamos a tener la armadura del Señor. Seguimos leyendo entonces. Dice acá, estamos hablando de la coraza de justicia. Debemos ponernos cada parte de la armadura y luego mantenernos firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Luchemos valientemente para Él, procediendo correctamente en cada transacción. La rectitud en todas las cosas es esencial para el bienestar del alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso también es parte de la armadura, es la justicia, procediendo correctamente en cada transacción. La rectitud en todas las cosas es esencial para el bienestar del alma. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos, echar toda injusticia de nuestra vida nos conviene. Mientras luchas esforzadamente por la victoria sobre vuestras propias inclinaciones, tenemos que luchar esforzándonos porque no podemos decir que no tenemos inclinaciones al mal. Todos los seres humanos la tienen y tenemos que luchar esforzadamente por obtener la victoria sobre nuestras propias inclinaciones. Y dice, Dios os ayudará mediante su espíritu. Dios os ayudará mediante su Espíritu Santo para que seáis cautelosos en cada acción, de modo que no deis ocasión para que el enemigo hable mal de la verdad. Estar en este camino es una gran responsabilidad. Y pensar que en cualquier momento alguna mala inclinación de nosotros puede deshonrar esa verdad, para nosotros nos es más pecado que para cualquier otra persona. Claro. Es una responsabilidad. Debemos pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué vamos a hablar. Y ojalá que nuestro hablar sea solamente un escrito está, para que no pequemos y no deshonremos esa gran verdad. Amén. Poneos como vuestra coraza, mire la coraza, dice, poneos como vuestra coraza esa justicia divinamente protegida que todos tienen el privilegio de llevar. Ella protegerá vuestra vida espiritual. Que la justicia, poneos como vuestra coraza esa justicia, no hacer ninguna injusticia. Divinamente protegida que todos tienen el privilegio de llevar. Ella los protegerá, ella protegerá vuestra vida espiritual y eso está en Youth Instruction. Del 12 de septiembre de 1901. Y dice la siguiente cita, ángeles cerca para protegernos. Si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Nos rodearán ángeles de Dios para protegernos. Entonces, si tenemos puesta la armadura, seremos protegidos contra los ataques del enemigo. Ángeles de Dios nos estarán rodeando para protegernos. Pero no cualquiera se pone la armadura. Una persona que se pueda poner la armadura es la que está caminando la carrera que nos es propuesta según, que está en segunda de Pedro. Vamos a ver, vamos a ir allá, segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, vamos a leer desde el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida vuestra fe. La fe es creer en esta palabra de Dios, en Jesús, y Jesús es la palabra. Añadida vuestra fe, virtud. Pero para ustedes, ¿qué sería la virtud? A ver, un hermano que por favor me la ayude a buscar allí en Google. Ponga virtud y miremos qué es la virtud para que sepamos qué es lo que le vamos a añadir a nuestra fe. Virtud, con B pequeña, virtud. El que lo tenga, por favor, me la lee. ¿Qué es la virtud que es? Dice aquí, la virtud es la excelencia moral. Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con los determinados proyectos ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. Ajá, entonces la virtud de nosotros es nuestra disposición a obrar de acuerdo a nuestros ideales, y nuestro ideal es la palabra de Dios. Entonces a esa fe hay que añadirle la virtud, la disposición de hacer como la palabra de Dios nos está enseñando que hagamos. Amén. Entonces ya tenemos. Fe es la palabra de Dios. Es que creemos que esa palabra de Dios es justa, que se cumplen las promesas, que debemos hacer como ella dice. La virtud es la disposición de actuar conforme a ese ideal de la palabra de Dios que nos enseña. Entonces ya sabemos eso. Añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, ¿qué le tenemos que añadir? A la virtud le tenemos que añadir conocimiento. Amén. 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 ¿Tendremos que buscar la definición de conocimiento? Yo creo que no, ¿verdad? Porque todos sabemos que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? El conocimiento de las profecías. Entonces, a la virtud hay que añadirle el conocimiento. A nuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Y después de que tenemos el conocimiento, ¿qué? Templanza o dominio propio. Porque ya entonces tenemos el conocimiento, ya no podemos actuar como actuábamos antes. Ahora nos corresponde actuar conforme al conocimiento que hemos adquirido. Tenemos que ser consecuentes, que nuestros actos sean lo que nuestro conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? Pero si una persona tiene fe, le añade virtud, pero se salta el conocimiento porque le da pereza estudiar, no va a llegar, no se va a perfeccionar. Entonces dice, a la virtud tiene que añadir conocimiento, al conocimiento el dominio propio para vivir de acuerdo a ese conocimiento, y al dominio propio la paciencia. Porque nos es necesaria la paciencia. Y a la paciencia, ¿qué tenemos que añadirle? Piedad o bondad. Y a la bondad o a la piedad, el amor fraternal. Y al amor fraternal, la caridad o el amor. Cuando llegamos allá, tenemos el carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando tenemos el carácter de Cristo Jesús, ¿tenemos la armadura o no la tenemos? Pero si nos falta el conocimiento, no tenemos ceñidos los lomos con la verdad. ¿Sí o no? Exacto. Si nos falta la fe, no tenemos ceñidos los lomos con la verdad. Si no añadimos virtud a ello, no estamos actuando de acuerdo a esos ideales, no tenemos ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, necesitamos caminar, subir esta escalera para poder ponernos la armadura. ¿Qué opinan ustedes?
Sí la necesitamos, ¿verdad? Amén. Aunque subieron, Amén. Y si tenemos esa armadura, dice que entonces tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos de los ángeles, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Nos rodearán ángeles de Dios para protegernos. Eso está en la Review and Herald 25 de mayo de 1905. Muy bien, entonces podemos avanzar a otra parte. Amén. La otra parte que vamos a avanzar allí es Colosenses 3:10. Colosenses. Aunque antes de ir a Colosenses 3:10, vamos a ir a Efesios 5:16, porque nos falta una cita ahí que debemos comparar. Vamos a ir a Efesios 5:16. Y vamos a leer Efesios 5:16. Efesios 5:16 nos dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué meditarían ustedes sobre ese verso que nos sirviera para nuestro caminar? Redimiendo el tiempo porque nuestros días son malos. Bueno, mi hermana, Redimiendo el tiempo porque los días son malos. o sea, estudiando y viendo los eventos, estudiando el cumplimiento de los eventos tal cual como hemos visto en las citas que ya he descrito, de que desde el 2001 para acá vivimos en el último lapso de tiempo de la historia de este mundo donde está siendo llevado el mensaje, debe ser llevado el mensaje. No podemos estar distraídos en cualquier otra cosa. O sea, nuestro mayor esfuerzo debería estar centrado en ser instrumentos de Dios y toda esta obra de la que usted está hablando acá en Efesios, de que esta obra sea efectiva en nuestra vida, porque los días son malos, es decir, vivimos. Se le fue la voz, hermano. Deberíamos consagrarnos completamente. Es el internet, mi hermano. Sí, es el internet. Yo no sé, puede ser el mío, porque ahí dice su conexión a internet es inestable. Puede ser el mío. Hermano, yo le escuché. Amén. Amén. Sí, yo le escuché. Está muy atinado. Es verdad, estamos viviendo tiempos muy difíciles porque es el tiempo del fin. Amén. Pero la palabra redimir, podríamos meterla allí en Google y tomar y decir la expresión de la palabra redimir. ¿Qué es redimir? Para tener más claro. ¿Podrían Bueno, ayudarme? Ajá. redimir es recuperar el tiempo perdido. Así lo entiendo yo ahí. Y siempre que lo leí es recuperar ese tiempo perdido eh, y, y concentrarse pues en aprender, como dice la hermana Guay en lo de Nashville, dice debemos de poner nuestro sentido, nuestra inteligencia a comprender las profecías de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero lo que el hermano Mauricio dice, yo estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría leer la expresión. ¿Alguien lo metió la palabra redimir a Google? Me gustaría completarla. Bueno, aquí en la Real Academia Española tiene varias acepciones. Entre ellas, creo, la primera dice rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio.
otra significado, otra acepción es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Uno tercero es dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Liberar de una obligación o extinguirla. Y la última sección que presenta aquí. ¿Y la última qué, hermano? Vejamen, dolor, penuria, sí, pero eso no es. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, entonces eso es redimir. Y nosotros, lo que Mauricio dice también es redimir, o sea, hemos estado durmiendo y hemos perdido mucho tiempo y cuando nos despertamos resulta que nos quedan 2 horas del día. Pues en esas 2 horas tenemos que hacerlas alcanzar para todo lo que debíamos de haber hecho durante ese día, ¿verdad? Eso es redimir. Pero como también dice recuperar algo que habíamos vendido, que habíamos regalado, que se nos había perdido. Y la profecía se dejó de dar en la iglesia adventista. El evangelio eterno se dejó de dar por dar una falsificación, engaños o entretenimientos. Entonces ahora tenemos que redimirlo, tenemos que recuperarla, tenemos que volver a eso y darlo, ¿cierto? Redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Y por qué son malos? Porque ya, como cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y convertidos y creer en creer en el evangelio. Pues cómo es que dice, voy a buscar allá porque se me olvidan las palabras exactas. Eso está en Marcos capítulo 1, el verso 14 dice, el verso 15, pero vamos a leer 14 y 15, dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya sabemos que el tiempo que se había cumplido eran las 490 años para el pueblo judío. Aquí también nos está diciendo que redimid el tiempo. ¿Cómo es que dice Colosenses? Colosenses 3:10 dice, Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual, ¿ustedes saben cuál era la que yo estaba leyendo? La que nos estaba llevando allá me perdí. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Efesios 3:16 creo que era. Sí, Efesios 5:16. Efesios 5, estábamos meditando en esa. Gracias, sí, es Efesios 5:16. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es Efesios. Entonces, ¿por qué son malos los días? Porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo y no se va a rendir fácilmente, sino que él está ahorita en una lucha desesperada. Tenemos días malos. Entonces tenemos que redimir lo que se nos había perdido. Redimir el tiempo que se pasó. Y en el poquito tiempo que nos queda, hacer el trabajo que hubiéramos podido hacer con más holgura si hubiéramos aprovechado más el tiempo. Y recuperar lo que se nos había perdido, que era el evangelio eterno. Que vive a hablar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso fue dado a los mileritas, pero a nosotros se nos ha perdido. Tenemos que redimirlo, tenemos que recuperarlo. Sí. Amén. Amén, muy bien.
Entonces, ahora sí vamos a Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 nos dice, y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. A ver, yo quiero oír sus meditaciones acerca de ese verso. Colosenses 3:10. Y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué renovarse? ¿Qué renovarse en el conocimiento? ¿Qué renovarse en el conocimiento, hermanos? Yo sé que ustedes pueden decirlo. Hermana Fulvia, hermano Mauricio. ¿Qué es renovarse en el conocimiento? ¿No me escuchan? ¿Me están escuchando? Mauricio, ¿me está escuchando? Aló. Señora, sí estoy escuchando. Ok. ¿Y la hermana Fulvia me está escuchando? Sí, hermana, la estoy escuchando. ¿Y para usted qué sería renovarse en el conocimiento? Hermana, el estudio constante de la palabra, él nos va mostrando, para mí el estudio constante, haciendo mi preparación continua, es renovar cada día, es como subir una escalera. Lo pondría figurativamente así, de esa manera, para poder tener algo para guiarme. Y cada vez que yo subo un escalón, hermana, no es solo quedarme en el escalón, sino es capacitarme lo que en ese momento, todas las herramientas que me da el estar ahí. Y digo estar ahí porque cada día la palabra de Dios nos demanda y descubrimos cosas nuevas, porque a Dios gracias, el libro, nuestra palabra es una fuente de vida. Y el renovarnos es no solo en la palabra, es nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro vestir, nuestro comer, nuestro hablar, nuestra manera de ser. Para mí ese es renovarme cada día. Renovarse en el Aprendiendo conocimiento. la palabra y empleándola. Porque No podríamos, sé si está... podríamos decir que hay personas en este mundo que son viejas en años y en maldad, porque siempre desde jóvenes anduvieron lejos de Dios y anduvieron violando los mandamientos y anduvieron planeando mentirle a la gente y ya tienen 60, 70, 80 años y todavía están haciendo lo mismo. Cuando uno va a un ancianato a tratar con los viejitos, se da uno cuenta que hay viejitos en maldad y en años que nunca se renovaron, nunca adquirieron el conocimiento. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos una forma de comer como la que tiene el mundo, ¿verdad? Pero cuando recibimos el conocimiento, que el cuerpo se hace de lo que come, que no hay que destruir este cuerpo porque es templo de Dios y el que destruye el cuerpo, que es el templo de Dios, también es destruido, que la alimentación que se dio en el principio fue toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto es para comer, que los que están esperando la traslación al cielo deben volver a la dieta original. Pues entonces usted dice, yo ya no voy a comer como comía antes.
Yo no me voy a llenar mi vientre de todo lo que me ponen por ahí. Yo voy a elegir la comida que se va a comer en el cielo y usted empieza a renovar, por ejemplo, esa parte, de acuerdo al conocimiento que tenía. Eso es renovándose conforme al conocimiento. En la verdad, en las profecías, renovándose conforme al conocimiento. Y estábamos leyendo, ¿era qué? Colosenses Hermana, 3:10. Adelante, hermano. esa cita se puede conectar con esta de Proverbios 4. Tiene que ver mucho con Proverbios 4, 17 y 18, donde Ajá. dice, mejor dicho, yo contestaría con esta cita bíblica, y es que, porque, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es el conocimiento, ese es revestido de lo nuevo, es seguir en esa luz, en esa senda, que va aumentando nuestro conocimiento hasta que llegue a la perfección. Amén. Eso es renovarse, ¿cierto, hermano? Así es. Hermanos, hay, por ejemplo, en esa parte de la alimentación, porque el renovarse es en todo, renovarse es en la verdad, en el evangelio eterno, en todo ese conocimiento que vamos teniendo, ir renovando, ir renovando. Si estamos nuestra lengua acostumbrados a mentir, por ejemplo, alguien nos viene a sacar algo prestado, dinero prestado, por ejemplo, y nosotros nos da miedo prestar lo que no nos lo paguen. Entonces, teniendo, podemos decir, no, no tengo, o es que no puedo, cuando no es así. Cuando no es así, entonces nuestra lengua está acostumbrada a mentir. Pero la palabra de Dios nos dice que no mintamos. Entonces, pues si no debemos mentir, ¿qué tenemos que hacer? Renovar esa parte y decir, no, mira, es que no, no estoy prestando dinero, por decir algo, pero tratar de evitar y de evitar la mentira. ¿Vale? Entonces eso es renovarse conforme al conocimiento. Y hay una cita que el apetito también hay que renovarse conforme al conocimiento. Por ejemplo, vamos a leer allá en Proverbios 23, 2 al 4. ¿Quién la lee, por favor? Proverbios 23, 2 al 4. Sí. Y pon El que la cuchillo encuentre a primero, tu por gar- favor, la lee. y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. Bueno, pero yo estaba citando solamente en el apetito. Yo creo que puedes leer desde el 1 en adelante, Mauro, para poderle dar como un poquito de más claridad al contexto. No, eso sí. Cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Mira lo que nos dice. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Entonces, resulta que yo me tengo que renovar conforme a ese conocimiento que estoy adquiriendo. Llego a una casa, me ofrecen comida con carne, pero mi conocimiento me dice, ya me ha dicho qué tengo que comer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando te sientes a comer con algún señor, pon cuchillo a su garganta si tiene gran apetito. Porque nuestro Dios no es el vientre, nuestro Dios es la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es renovarnos conforme a nuestro entendimiento. Estamos en Colosenses 3:10 y Colosenses 3:10 nos manda que vayamos a leer los comentarios de Romanos Amén, 8. hermano. Así es. Gracias, hermana. Que vamos a leer los comentarios de Romanos 8:29. Vamos a ir allá, Romanos 8:29.
Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los muertos. Eso dice, porque acá nos manda leer Colosenses 3:10 con Romanos 8:29. Y vamos a leer los comentarios. Y dice, la imagen moral de Dios restaurada mediante Cristo. Aunque la imagen de Dios fue casi borrada por el pecado de Adán, no puede ser renovada mediante los méritos y el poder de Jesús. Perdón, vuelvo a leer porque no estoy entendiendo eso. Aunque la imagen de Dios fue casi borrada por el pecado de Adán, puede ser renovada mediante los méritos y el poder de Jesús. El hombre puede estar en su carácter a la altura de la imagen de Dios, pues Dios se la dará, a menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, aquel nunca podrá entrar como vencedor en la ciudad de Dios. Eso está en la Review and Herald del 10 de junio de 1890. A menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, aquel nunca podrá entrar como vencedor en la ciudad de Dios. Entonces, Amén, hermano. si no tenemos la imagen moral de Dios, si no tenemos su carácter, nunca podremos entrar en la ciudad de Dios. Y vamos a leer allí Efesios 1, 4, 5, 11, que hay unos comentarios ahí también del 29. A ver si nos dice algo más. Todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver con la armadura. Hermanos, nosotros podemos compararnos a todo este conocimiento que estamos adquiriendo y renovarnos conforme a ese conocimiento para recibir de Dios las armas para destruir las fortalezas de Satanás. Pero el carácter, la imagen moral de Dios tiene que ver con la armadura. O sea, si no tenemos eso, hermanos, no debemos pensar que vamos a poder triunfar, porque dice que tenemos que tener esa armadura puesta. Entonces estamos allí y vamos a leer Efesios 1, 4, 5 y 11. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos nosotros? Que somos predestinados para ser santos y que ya somos santos y que usted haga lo que haga. ¿Usted ya está predestinado para la salvación? ¿Algún comentario? Quiero escucharlo. ¿Nadie tiene un comentario? Si no hay un comentario, voy a leer los comentarios de la hermana White. Entonces, la predestinación de Dios. Vamos a ver a qué se refiere esa predestinación. El Padre dedica su amor a sus elegidos que viven en medio de los hombres. Ellos son el pueblo que Cristo ha redimido con el precio de su propia sangre.
y como responden a la atracción de Cristo mediante la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. Sobre ellos se manifiesta la generosa gracia de Dios, el amor con que los ha amado. Todo el que quiera humillarse como un niñito, que quiera recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, estará entre los elegidos de Dios, entre los que son predestinados. O sea que Dios no es que haya predestinado a alguien, este se va a salvar y aquel se va a perder. Dios, la predestinación de Dios tiene que ver con que dijo Dios, yo voy a predestinar para salvación y santificación a todo el que quiera recibir la palabra. A todo el que quiera recibir mi palabra, ese está predestinado para salvación. Pero a todo ser humano le dio la oportunidad de elegir si recibe la palabra o no. Si la recibe, bueno, entra en la predestinación, que es para salvación, porque recibió la palabra y cambia su manera de vivir y se renova conforme al conocimiento de esa palabra. Entra esa predestinación de salvación. Pero si no la recibe, entra entre los que están predestinados para perderse porque decidieron no recibir la palabra de Dios. ¿Me hice entender? Si me están escuchando, por favor, háganmelo saber. Sí, sí, Amén, hermano. hermano. Amén. Porque hay una Amén. doctrina que dice que usted se salva, haga lo que haga, porque ya Dios lo predestinó para salvarse. Pero es la predestinación, es si recibes la palabra, puedes salvarte. Si no la recibes, pues estás predestinado para perderte. Pero a todo ser humano le dio la oportunidad de recibir la palabra. ¿Ya? El libre No, albedrío, hermano. Yo le dio tomo su la libre decisión. albedrío de elegir. Y la predestinación de ese es que en su libre albedrío, el que elija ser humilde y recibir esta palabra como un niñito y obedecer, ese se salva. Esa es la predestinación. Pero no que estos como los predestiné para que se salven, pueden recibir mi palabra. Aquellos como los destiné para que se pierdan, esos no pueden recibir la palabra. Eso no es así. Todos tienen la oportunidad de recibir la palabra y usar su libre albedrío si la quieren recibir o la quieren rechazar. Y la predestinación es que si la reciben, se salvan, y si la rechazan, se pierden. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, me lo dice. Si no, sigo leyendo. Dice, la sencillez de un niñito estará entre los elegidos de Dios. En el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo como su sustituto y fiador, pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él, según el puro efecto de su voluntad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. Los que perezcan, perecerán porque se niegan a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Eso está en Señales de los Tiempos, 2 de enero de 1893. Amén. Pacto eterno de Abraham. Amén. Dice, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes. Todos los que por medio de la abundante gracia proporcionada llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios, al apropiarse de esa gracia, ese pacto hecho desde la eternidad, fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo.
con cuánto interés y cuánta intensidad estudió Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si los hombres aprovecharían el recurso ofrecido. Están manuscritos 9 de 1896. Dice, no hay elección incondicional, o sea que no hay una predestinación, una elección incondicional. Dios es un Dios siempre de condiciones. Aquí está la condición de la única elección salvadora que está en la palabra de Dios. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Debemos añadir gracia sobre gracia. Esa es la escalera. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y etcétera, etcétera. Y la promesa es, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios no menciona nada que parezca a una elección incondicional. Que una vez en la gracia, siempre en la gracia. Eso no lo menciona la palabra de Dios. El tema se aclara y precisa en el segundo capítulo de la segunda epístola de San Pedro. Después de presentar la historia de algunos que siguieron, hermana Nate, ¿se puede silenciar su micrófono? Gracias. Siempre en la gracia. El tema se aclara y precisa en el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro. Después de presentar la historia de algunos que siguieron un mal camino, se da la explicación. Han dejado el camino recto, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Habían primero recibido, pero después dejaron el camino recto. Y como lo dejaron, pues pierden su elección, porque también ellos se apartaron. Entonces dice, eso se cita segunda de Pedro 2, 15 al 20. Aquí hay una clase de personas de quienes advierte el apóstol, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si las almas han de salvarse, hay una verdad que debe recibirse. Si nos hemos de salvar, tenemos una verdad que debemos recibir. Tenemos el evangelio eterno. Es una verdad profunda, no es decir, sí, yo acepto a Cristo y soy adventista y ni siquiera entiendo ni de dónde vengo, ni en dónde estoy, ni para dónde voy. La profecía nos dice de dónde venimos, en dónde estamos, cuánto nos falta y para dónde vamos. La observancia de los mandamientos de Dios es vida eterna para el que los acepta, pero las escrituras aclaran que los que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad, y hemos visto muchos que anduvieron con nosotros en el camino de la vida y estuvieron muy contentos en el camino de la verdad, pero que se regresaron. Que los que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad, están en peligro de caer en apostasía y perderse. Por eso hay necesidad de una decidida y diaria conversión a Dios. Todos los que procuran sostener la doctrina de la elección, una vez en la gracia, siempre en la gracia, lo hacen contra un claro, así dice Jehová. Lo hacen contra un claro, así dice el Señor. Y se cita Ezequiel 18, 21, 33, 13, que dice que si el justo dejara su justicia y se volviera a la maldad, se perderá.
Y si el malo dejara su maldad y se volviera a la justicia, se salvará. O sea, no es que es una predestinación, no es que apenas salvo, ya eternamente salvo, haga lo que haga, no. Los que han sido verdaderamente convertidos fueron sepultados en Cristo en la semejanza de su muerte y han resucitado de la tumba del agua en la semejanza de su resurrección para caminar en novedad de vida. En novedad de vida es de acuerdo a estas noticias que para nosotros son nuevas, que es el Evangelio. Mediante una fiel obediencia a la verdad, deben hacer firme su vocación y elección. Amén. Amén. Esto es palabra de Dios y como es palabra de Dios, solamente nos queda decir sí Amén. y amén, porque es la palabra de Dios. No hay que ir contra la palabra de Dios. Estábamos en Colosenses 3:10 y Colosenses 3:10 vamos a ver si tiene algún otro comentario. Romanos 8:29, ahora sí, tenemos segunda de Corintios 3:18, pero ese ya lo hemos leído. Tenemos segunda de Corintios 10:5, que ese fue el que leyó Mauricio hace como 3 sábados. Y tenemos Hebreos 1:3. ¿Alguien quiere buscar Hebreos 1:3 y leerlo por nosotros? Dice la palabra de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y tiene su comentario acá que dice, la personalidad de Dios, porque esa es la que tenemos que perseguir nosotros, el carácter de Dios. Tiene muchísimas citas, pero voy a leer solamente esta parte. No sé, a ver, ¿qué tenemos? Ver solamente esa parte que dice, la personalidad de Dios. Él, Cristo, presentaba a Dios no como una esencia que impregnaba la naturaleza, como la doctrina del panteísmo, algo así, ¿verdad? Eso quiere decir eso, ¿no? ¿Sí? Como una esencia que impregna la naturaleza. Eso es la doctrina del panteísmo. ¿Tienen ustedes algo sobre esa falsa doctrina del panteísmo? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Disculpe, hermana, ¿dónde está leyendo? No lo. Hebreos 1:3. Los comentarios de Hebreos 1:3. Hermano Mauro, ¿usted tiene algún conocimiento de la doctrina del panteísmo? No mucho. Bueno, pues algo como lo que yo tengo es como que Dios es como el aire y todos entonces estamos en Dios y es como algo que impregna la atmósfera. ¿Usted, hermano Carlos, qué conocimiento tiene de la doctrina del panteísmo? Sí, el panteísmo es el decir que la naturaleza es una extensión de Dios, en el sentido de que Dios está presente en el árbol, en la hierba, en el sentido de su persona, porque diluye la personalidad, que es lo que está diciendo la cita, diluye la personalidad de un Dios personal, lo diluye en la naturaleza y lo presenta. Pan es la palabra todas partes. Panteísmo. Es eso, exacto. Y viene de Pantenón, viene de pandemia, viene de pánico, viene de allá, de Cesarea de Filipo, que tiene que ver con eso, con Peter Pan, con todo eso, ¿no? Pero aquí el comentario de la hermana White dice, el Cristo presentaba a Dios
no como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene personalidad. O sea, un Dios que es una persona. Cristo era la misma imagen de la persona de su Padre. Y vino a nuestro mundo para restaurar en el nombre. Y vino al mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Para que el hombre, aunque caído, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, pudiera llegar a recibir el sello de la imagen divina y del carácter divino, adornados con la belleza del encanto celestial. Manuscritos 24 de 1891. Entonces, nosotros, por medio de guardar los mandamientos de Dios, nadie, si Jesús no hubiese muerto, nadie pudiera guardar los mandamientos. Pero como Jesús derramó su sangre, nos perdona y nos da poder de ahora guardar los mandamientos. No será fácil. No se le puede prometer que este camino es solamente un camino de rosas a la gente que se convierta. Satanás está empeñado que ningún ser humano pueda guardar los mandamientos de Dios. Pero Jesús guardó los mandamientos. Los apóstoles y la gente que vivió en este mundo y que triunfó, guardó los mandamientos. Él podrá presionarnos, podrá causarnos dolor, podrá ridiculizarnos, podrá empobrecernos, podrá hacer todo lo que quiera para presionarnos para que ya no guardemos los mandamientos, pero nosotros debemos obedecer los mandamientos hasta el final, porque ya ese final está cerca además. Y esos que guarden los mandamientos van a ser levantados como una insignia. Como una insignia, seremos Dios mediante que triunfemos los testigos de Dios para decir Satanás miente. Sí se puede guardar los mandamientos. Tengo este grupo y nos va a levantar como una insignia que ha guardado mis mandamientos. Amén. Amén. Entonces vamos a ver aquí otra, creo que ya nos vamos a terminar esa parte. Esa parte. Vamos a ir allí a Primera de Tesalonicenses. A Primera de Tesalonicenses 5:8. ¿Alguien la podría leer por nosotros? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses Que 5. somos del día, seamos sobrios y de la esperanza de salvación como un yelmo. Amén. Y eso que está hablando ahí dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Está hablando de la coraza, ¿cierto? Con que podáis resistir ¿cómo es que dice? La coraza es como armadura también, ¿sí o no? O al menos la coraza es una parte de la armadura. Sí, es una Así parte de Es una parte de la armadura. Entonces tiene que ver con la armadura por ser una parte de la armadura. Y esa es la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces vamos a ver qué dice. Esto es Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a ver si tiene algún comentario. Parece que no tiene. Este no tiene. Vamos a ver aquí. 5:8. Pero vamos a ver allí. Aquí no hay comentario. Pero vamos a ir a Isaías
59:17. ¿Sí es? Un momentico, sí. Isaías 59:17. Vamos a ver qué dice Isaías 59:17. Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Y tiene acá un comentario que va del 13 al 17. Vamos a leerlo. Un comentario del 13 al 17 y dice, Satanás pone en acción instrumentos preparados. ¿Será que sí? Nos cita también Apocalipsis 12:17. Y Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este comentario aquí nos dice, el profeta Isaías describe adecuadamente las condiciones del mundo en el tiempo de Cristo. Dice que la gente prevaricaría y mentiría contra Jehová y que se apartaría de en pos de nuestro Dios. Dice cita Isaías 59 del 13 al 17. La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de la segunda venida. ¿Sí estamos así o no estamos así? Dice, existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso en la mente de los hombres. Pone en acción sus instrumentos preparados y los emplea con intensa actividad. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida. Mire cómo dice, pone en acción sus instrumentos preparados y los emplea con intensa actividad. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios que es el fundamento de su trono. Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que él es lo que pretende ser, el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios, pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma. Puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo con Cristo, pero no puede hacer que perezca uno de los pequeñitos de Cristo. El pueblo de Dios debe esperar en los últimos días que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya que tenemos semejante lucha y semejante enemigo que está muy airado contra nosotros, ¿nos convendrá obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Nos convendrá orar a cada instante y a cada momento que ya no viva esta naturaleza caída en nosotros, sino que lo que hagamos y digamos sea el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios? Nos convendrá obedecer cada mandamiento del Señor de tal manera que la imagen divina, la imagen moral de Dios se restaure en nosotros.
Estoy terminando este tema con estas preguntas, pero sí esperaría comentarios, respuestas, por favor. Amén. Algo que examinando porque son muy profundas las palabras. Y nos toca, quiere decir, hermana, momentos muy difíciles. La profeta escribió que aún la mente más productiva no logra describir ni captar lo que se avecina. Amén. Así es. Hermano Carlos, ¿qué diría usted? Sí, mi hermana, es de profunda reflexión y es muy oportuno el vestirnos la coraza de justicia, eh, sobre todo para aquellos que creemos en este mensaje porque va a ser nuestra única salvaguardia, va a ser lo único que nos va a mantener firmes ante los engaños que ya están, como usted ha hecho eh, énfasis, y los muchos más que van a venir a asediar al mundo. Y es de profunda reflexión el vestir esa coraza y por sobre todo ser renovados en el conocimiento. Amén. La hermana Natalie ha estado con nosotros por poquitos momentos y eso que dijo que ya tenía internet, no sé qué le pasó, se le cae o no sé. Hermano Mauro, ¿algún comentario? Pues en cuanto a eso, estaba viendo aquí un versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 8, donde Pablo le dice a los Gálatas que pues él les había dado una enseñanza y de pronto ellos escuchan otra voz y cambian. Entonces Pablo les dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os haya traspasado el que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Amén. Como antes he dicho, así ahora digo otra vez, predico. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Pues que esa es también nuestra renovación, que nosotros recibimos un evangelio del cual hemos sido testigo y pues esa es la verdad que se nos ha dado y ahí debemos mantenernos. Eh, Muchos escucharon y se persuadieron por otras voces y cambiaron este evangelio, cambiaron esta verdad por otra. Eso mismo pasó allá en Gálatas con Pablo. Eh, entonces, debemos de renovar, cuando se refiere a renovar nuestra mente a un conocimiento nuevo, es eso, es que mantengamos cada día nuestra luz, como dice Proverbios, va en aumento y ese aumento va de acuerdo a cada persona que va recibiendo este conocimiento y lo va aceptando. Amén. Así es. Ahí nos tenemos que renovar porque dice que si hacemos esas cosas, porque eso es como subir la escalera. Eso es como añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia bondad, a la bondad amor fraternal y al amor fraternal el amor, que ya es el carácter del Señor, que ya. Entonces, cuando estemos así, ya estamos listos, ya tenemos todas las armas. A la verdad, haciéndolo cada día, el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo poco a poco y
que nos ayude a seguir luchando contra nosotros mismos y a ponernos cada día esa armadura, todos los días ponernos la armadura y esperar en Él. Pues con esto termino el tema. Vamos a hacer una oración. Oremos. Amante y bondadoso Padre en los cielos, te damos gracias por poder reunirnos otro sábado más a estudiar tu palabra. Te encomendamos al hermano Toño y a la hermana Natalie hoy. No sé por qué no se pudieron reunir. Ellos ya tienen internet en su casa, pero casi no pudieron estar en el tema. Te suplicamos que los ayudes y que no los dejes solos ni por fuera porque se pueden desanimar. Ayúdanos a subir la escalera que nos propone Pedro, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal y al amor fraternal el amor, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a estar así. Escucha nuestras oraciones por nuestros seres queridos y por tu pueblo en toda la ancha paz de la tierra. Son bendiciones que te pedimos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén.